y nos dijo que buscáramos así muchachos peruanos, hijos de peruanos en Venezuela, y uno de ellos era Jesús Luzardo. Luzardo, cuando Ernesto Jerez lo entrevista el año 2019, creo que fue, cuando fue su primer año que había hecho el sprint training y ya iba a subir el equipo mayor en los Atléticos, Ernesto le dice, vas a ser el primer peruano en jugar en Grandes Ligas. Y Jesús le dijo, no, yo no soy peruano, yo soy venezolano, soy maracucho. Como tal, quiero conocer un poquito más de la liga peruana, o sea, profundizar en cómo se está percibiendo el béisbol en Perú, pero voy a empezar a través de ciertas preguntas para ir encaminando, pues, ¿no? No hay ningún problema. Justamente lo que me estaba comentando, ¿cuántos años tiene la federación y en este caso la liga peruana de béisbol? Te comento, el béisbol llega al Perú a finales del siglo XIX con la migración japonesa que hubo. Y había muchos marinos mercantes americanos, entonces en el puerto del Callao, que está cerca de Lima, se empezó a practicar el béisbol. Y a lo largo de muchas décadas, de las siguientes décadas, se podría decir que fue patrimonio de la descendencia Nisei, la descendencia japonesa, la exclusividad de ellos. Era el deporte de ellos aquí en el Perú. Y muy poca gente lo jugaba, porque obviamente el deporte más popular aquí es el fútbol y después el voleibol. Entonces no había interés en desarrollar el deporte, no habían campos de béisbol. Como ente en sí, la federación se forma en el año 1926, ya de manera organizada, ¿no? Tenemos 95 años de formado. Pero al inicio, y durante muchos años, como te decía, fue exclusividad de este grupo de descendientes japoneses. El control, la administración, si bien había interés de gente local, se puede decir de alguna forma, no llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces eran muy pocos y muy contados los jugadores que eran de origen peruano netamente. Pero con el transcurso del tiempo se hicieron algunos campos, nunca llegó a pegar esa chispa del béisbol aquí en el Perú. Se ha mantenido a lo largo de estos años. El béisbol es completamente amateur aquí. No hay equipos profesionales o gente que quiera invertir dinero en pagarle a jugadores o peloteros para poder formar sus equipos. Si bien han habido esfuerzos individuales a lo largo de todos esos años en donde alguna persona se ha visto involucrado con el béisbol y ha querido formar un equipo fuerte y ha jalado a lo mejor que pueda encontrar aquí en el Perú, que no había mucho, y logró ciertos objetivos. No, en el tiempo no se vio replicado eso y no ha habido apoyo de la empresa privada ni del mismo Estado, ¿no? El gobierno para fomentar este deporte. Entonces todo se basaba en base a esfuerzos individuales. Y así ha pasado mucho tiempo, muchas décadas, como te mencionaba, que este deporte se podría decir que tuvo cierto, no rechazo, pero sí indiferencia de la parte de la población peruana, ¿no? Inclusive cuando empezó la migración venezolana aquí en el Perú, muchos de ellos pensaban que aquí en el Perú no se jugaba béisbol, no había campos, y todos ellos cuentan de que dejaron todos sus implementos deportivos, sus guantes, sus zapatos, ¿no? Sus bats y todo eso en Venezuela, o lo vendieron porque no pensaban que aquí en el Perú se podía jugar, pero se dieron con la sorpresa de que aquí había una liga muy pequeña, que está básicamente centrada en grupos o clubes que son en realidad un conjunto de amigos que se han juntado para formar un club de béisbol y han podido practicar su deporte, ¿no? Y que a lo largo de los años ha perdurado. Hay sí organizaciones que tienen más años que otras, más organizadas que otras, más facilidades que otras, y por lo general son las que tienen más éxito en el Perú. Y como te mencionaba al inicio, básicamente son los descendientes de japoneses los que han tenido mucho mayor figuración aquí en el Perú durante muchos años. Ha habido preponderancia de ellos.
Pero cuando llegó la inmigración japonesa, estoy hablando, a Perú llegó 1 millón de venezolanos, ¿ya? De esos 1 millón de venezolanos, yo te aseguro que por lo menos 100.000 jugaban béisbol, ¿ya? Y de esos 100.000, por lo menos 1.000 eran buenos, ¿ok? Y nosotros nos dimos con un fenómeno que se repite en muchos países, que es de que dentro de esos 1.000 buenos peloteros, llegaron muchachos que habían en algún momento firmado por algún equipo y obviamente cuando llegaron a hacer el sprint training o las ligas de verano, no llegaron a conseguir un cupo en las grandes ligas. Y esos muchachos que normalmente se le dice aquí, o en toda esta parte del Caribe, que les dieron release, se afincaron en diferentes países, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Chile y mismo Argentina. Y se han dado con la sorpresa de que habían ligas incipientes de béisbol, pero había manera de desarrollar su deporte. Y han venido a aportar. La Liga de Béisbol del Perú, en nivel ha crecido, yo creo que mucho, mucho. De verdad es interesante ver partidos de béisbol aquí en la Liga del Perú ahora. Estoy hablando de los últimos 2 o 3 años. Antes quizás no era así, había mucho desbalance entre los equipos. Ahora se ha nivelado mucho porque las reglas permiten que en el béisbol peruano puedan haber cuatro extranjeros en el campo. Entonces eso de alguna manera hace que el nivel de todas maneras tenga que subir. Y los muchachos peruanos, al ver que tienen competencia, se han esforzado más. Entonces, tú no veías un pitcher peruano que pasara las 80 millas como lanzador, como pitcher. ¿Ya? No había peruano que lanzara 80. El más duro que tiraba 82, 83, pero era 1 o 2 casos. ¿Ya? Porque nunca ha habido un desarrollo desde muy pequeño para corregir errores, para corregir mecánicas. No ha habido nunca una orientación inicial para que ese muchacho cuando tenga 16, 17 años pueda tirar 90 millas. ¿No? Eso no ha pasado aquí nunca. Sin embargo, como te vuelvo a repetir, con este beneficio que hemos tenido de la migración venezolana, esto ha cambiado y ahora se trabaja mejor. Ya hay muchachos peruanos que están tirando 87, 88 millas. El problema, tenemos una suerte, se puede decir de una forma, de que algunos de los muchachos que vinieron al Perú, perdón, Venezuela, eran eran hijos de padres peruanos. En la década de los 80 hubo una migración de peruanos hacia Venezuela por la crisis que hubo en el Perú por el terrorismo. Entonces, se fueron aproximadamente 100.000 peruanos a Venezuela. Y cuando vino la crisis en Venezuela, esos 100.000 peruanos, bueno, decidieron regresar al Perú. Pero no vinieron solos, vinieron con sus hijos. Sus hijos de 16, 17, 18 años son hijos de peruanos y por ende tienen la nacionalidad peruana. Pero han crecido en el béisbol de Venezuela. Entonces tienen la nacionalidad peruana también. Te cuento un ejemplo. Nuestro shortstop del último premundial que se jugó en Nicaragua en el 2020, salió elegido el mejor shortstop de ese torneo, del premundial, y es un peruano, hijo de peruanos nacido en Venezuela. Él estuvo firmado por los Tigres de Detroit, llegó a jugar AA, hizo el sprint training de 2 años, pero no llegó a hacer el corte del equipo al final, ¿no? Pero así como el caso de él, hay varios muchachos que tienen mucho talento y que son hijos de peruanos nacidos en Venezuela, que se han integrado a nuestras selecciones y a nuestros torneos. Entonces eso ha hecho que el nivel suba. Ahora tenemos pitchers que tiran 90 millas y eso es algo que era algo que no se estilaba. O sea, era raro ver a un pelotero que tirara 90 millas. Yo recuerdo que en el año 2010 llegó un ex pitcher de los Medias Rojas de Boston, un dominicano, que ese muchacho tiraba 92 millas, ¿no? Y se paseaba en la liga aquí en el Perú. Porque el peruano no estaba acostumbrado a ver pitchers tan duros, a tanta velocidad. Ahora, con las nuevas administraciones, se ha hecho que el beisbolista peruano, el seleccionado nacional, pueda ir y hacer bases de entrenamiento en Cuba, en Panamá, en República Dominicana, y se ha enfrentado obviamente a un béisbol de mucho más nivel, y eso ha hecho que, primero, te acostumbres a dar el picheo más rápido, definitivamente, se corrijan mecánicas, porque no solamente era el tema de los juegos, sino también clínicas con profesionales allá, en cada uno de estos países que te he mencionado. Y de alguna manera este nivel que hemos tenido de seleccionado ha ido incrementándose poquito a poquito.
no sé si tú tuviste la oportunidad de ver los Juegos Panamericanos. México no participó de estos Juegos. El campeón fue Puerto Rico. Y a Perú le tocó en su grupo a Puerto Rico, Nicaragua y República Dominicana en los Juegos Panamericanos. Perdió los 3 juegos. Hace 15 años, esos juegos debieron haber terminado, no exagero, 25-1 o 18-0, ¿ya? Y con las justas pegaríamos un hit durante todo este juego. ¿Ya? Estoy hablando de hace 15 años. Tuvimos una preparación importante para los Panamericanos. Tuvimos la ayuda de gente dominicana, de Cuba y de mismos Estados Unidos. Al equipo campeón con Puerto Rico estuvimos 2 sábados, creo, hasta la 7ª entrada. Y jugadores de Puerto Rico que eran firmados por grandes ligas, que habían jugado en grandes ligas. Y bueno, al final Puerto Rico ganó el partido, bueno, fue el campeón panamericano. Pero el partido más difícil que tuvo con nosotros fue muy, muy claro. También fue nuestra máxima producción. Y ahí viene un problema de nosotros, ¿no? Nuestro problema no es el talento. Yo creo que el talento del futbolista no está, simplemente hay que desarrollarlo y trabajarlo. Nuestro estado físico no es del de un nivel de atleta de alta competencia. No está preparado para jugar 4 días seguidos. No está preparado para jugar 2 días seguidos. El futbolista peruano, ¿ya? Y eso se demostró en una base de entrenamiento que tuvimos 2 meses antes en La Habana, en las cuales tuvimos 10 días de trabajo muy fuerte, muy intenso, con prácticas en la mañana y juegos en la tarde. Y al 6º día, y los muchachos ya estaban que no podían con su alma, ¿no? Pero es porque aquí en el Perú no se estila entrenar como se hace en otros países. En otros países, un seleccionado nacional le dedica fácil 40 horas a la semana en su entrenamiento. Aquí el beisbolista peruano le dedica 4 a la semana. Ahí hay muchísima diferencia, ¿no? Y esa diferencia de horas se refleja en el estado físico cuando van a un campo de juego. Yo creo que se tiene que trabajar mucho en la parte política para poder darle apoyo a ese beisbolista destacado, a ese atleta calificado para poder desarrollar su talento. En otros países, los muchachos, como te digo, entrenan 40 o 50 horas a la semana. Acá no podemos darnos ese lujo porque los muchachos estudian o trabajan. Como te mencioné al inicio, el béisbol no es profesional, es amateur, entonces no ganan por jugar béisbol. La idea es cambiar eso, ¿no? Se va a tratar de implementar, se iba a implementar el año pasado, pero la pandemia no nos lo permitió, de una liga semiprofesional. Buscamos sponsors en el Perú, algunas empresas, y ya habíamos conseguido para poder desarrollar un plan en el cual empezar a que los beisbolistas sientan de que su trabajo es remunerado y entonces se pueda dar los primeros pasos para poder establecer una liga profesional aquí en el Perú. Lamentablemente, el año pasado y este año ya sabes cómo ha estado la situación. A nosotros nos han prohibido completamente el practicar deportes de manera competitiva. Algunos lo hacen de manera recreativa, pero a nosotros como federación nos lo han prohibido, no podemos hacer torneos todavía. Y de alguna manera nos ha truncado un poco eso, ¿no? El tema de poder desarrollar la liga profesional. Pero esperemos que el próximo año, con el avance de las vacunas, se pueda retomar todos esos planes y aprovechar los terrenos de juego que nos ha dejado los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos nos dejaron 2 campos de béisbol impresionantes, un estadio fabuloso, que es muy pequeño, pero es muy acogedor y tiene todas las facilidades que puede pedir un deportista de alto nivel. Yo he tenido la suerte de viajar a varios países para ver los escenarios deportivos, los estadios, y el de Villa María, que es nuestro estadio principal, no le tiene que enviar nada a otros grandes escenarios, ¿no? Esperemos de verdad que el próximo año, el 2021, se pueda concretar, perdón, en 2022 se pueda concretar todo esto de que hemos planeado y poder empezar ya a avanzar con una liga profesional que va a hacer que el béisbol se difunda mucho más, muchísimo más. De hecho, justamente también hace poco yo me puse a investigar un poco acerca de la federación, de la liga, del estadio, que realmente es muy bonito. Bueno, no conozco Perú lamentablemente porque me encanta su cultura, me encanta la gente y vi que realmente no está lejos de Lima. Entonces, yo creo que por la misma estructura como tal, es de fácil acceso. Si en algún momento se pudiera
empezar este proyecto de la Liga Peruana ya con, con ese tinte semiprofesional para poder llamar a las familias, que bueno, el béisbol se caracteriza por ser un deporte familiar. Así es. Y yo creo que, bueno, simplemente por el estadio que tienen, puede ir por buen camino ese proyecto. También estuve viendo que, bueno, el gobierno dio, corríjame si estoy equivocado, que ya le dio oportunidad al fútbol para empezar. Así es correcto. La Liga de Fútbol empezó el año pasado. Ellos sí han tenido la posibilidad de poder iniciar sus torneos y este año también lo han permitido. Al fútbol y al voleibol, como te mencioné al inicio, ¿no? Que son los deportes más populares en el Perú. Los demás deportes todos están en cero, parados. Pues bueno, por ese lado espero que pronto se pueda solucionar. Digo, tomando en cuenta el modelo de juego, supongamos del voleibol, que la mayoría, bueno, no sé cómo se practique en Perú, si es de sala, si es de playa o es... No, de sala. De sala. Bueno, considerando ese aspecto, que bueno, son un espacio cerrado, espero que se le pueda dar la oportunidad. Sí, es un poco absurdo, ¿no? Porque el béisbol es un deporte en campo abierto y no lo permiten desarrollar. Y luego las distancias que hay entre jugadores, las distancias con el público. No es un deporte de contacto. Exacto. Entonces, por ese lado, bueno, espero que se les pueda dar la oportunidad en poco. Nos han permitido los entrenamientos de los seleccionados nacionales, ¿no? La sub-18 está entrenando, la sub-23 también y la selección mayor, pero no nos permiten hacer torneos todavía. Bueno, qué mal. Pero realmente espero... Parte de nuestra realidad. Sí, entiendo. Pero digo, también poco a poco, conforme vaya avanzando los planes que tienen en relación al béisbol como liga, espero que se le puedan empezar a abrir puertas, porque el béisbol es un deporte muy hermoso que le da las posibilidades a las familias de disfrutar sin peligros, sin riesgos. Pero bueno, la siguiente pregunta, ya que estábamos hablando de los equipos, que me platicaba que con la migración de los japoneses hubo cierto, digámoslo, poderío de los venezolanos. Pero me decía que hay equipos conformados principalmente por familias de japoneses que son como los que han tenido el mayor poderío entre los equipos. Por supuesto, ¿no? Durante muchos años. ¿Cuántos equipos conforman a la liga? Porque también estuve viendo que, bueno, me pareció muy, muy interesante, que tienen como un ascenso y descenso, o algo así, ¿no? Así es, sí. Bueno, te has informado bien. Nosotros tenemos tres categorías, si se puede decir, ¿no? 3 divisiones en nuestro béisbol. En la primera división están 5 equipos, en la segunda 5 y en la restante 10 equipos. En total son 20 equipos los que participan en la Liga Nacional. Pero va a haber una modificatoria porque queremos darle más agilidad al torneo, que los jugadores vean más turnos al bate, que tengan más juegos al año. Entonces, la primera división va a ser de 6 equipos, igual la segunda división, y 8 en la división de aspirantes. Se hizo esa se puede decir, clasificación debido a que el nivel de primera división y segunda era la distancia era muy notoria. Y de segunda hacia aspirantes también era demasiado notoria. La división de aspirantes eran los clásicos viejos, gordos, borrachos que se reúnen los días domingos para jugar su deporte, ¿ya? Entonces, simplemente era recreativo. Ahora ya se ha vuelto mucho más competitivo. El nivel de tercera división es muy similar al de segunda. Y el de segunda división, 2 o 3 equipos tranquilamente podrían jugar en primera división. Entonces, como te digo, ha ayudado mucho a que esa migración venezolana equipare un poco las cosas y ya no haya tanta que no sea tan dominante la colonia japonesa en cuanto a sus torneos, ¿no? Ellos tienen 2 equipos que son muy fuertes, que por los últimos 3 o 4 años han sido los que se han repetido los campeonatos, pero ya de alguna manera sienten que se les mueve el piso porque vienen atrás otros equipos que se han conformado, se han armado bien con muchachos de la selección y muchachos que han venido del extranjero, y el nivel es bastante más parejo, mucho más parejo. Entonces, yo creo que en los próximos 2 o 3 años las cosas van a ser mucho más equilibradas y
ya no va a haber tanto predominio de esta colonia Nikkei, como le decimos aquí, ¿no? Digo, personalmente aquí en México, bueno, la liga no tiene ascenso ni descenso, no existen también las categorías, digamos, los sub-20, sub-18, o sea, es la liga profesional y ya, no hay más. Pero me parece muy interesante porque también se le da la posibilidad a otros equipos y a otros jugadores de decir, ok, si trabajamos, si nos esforzamos, bueno, podemos llegar más alto, ¿no? O sea, está esa aspiración. Y también, bueno, a los que ya están en la primera división también está esa posibilidad, ok, tengo que trabajar porque, digo, si en un torneo no nos esforzamos lo suficiente, bueno, podemos descender. Entonces impulsa a los jugadores a trabajar más fuerte. Así es, definitivamente, le da más competitividad a los eventos, ¿no? A los torneos en sí. Mira, nosotros tenemos a un jugador peruano que juega en un torneo en Aguascalientes, en la primera fuerza A. Él viene jugando ya en México, creo, 2 años. Okay. 2 años más o menos viene jugando. Y creo que es nuestro único pelotero en ese momento que juega en México. No hay más peloteros. Tenemos peloteros que están en college en Estados Unidos, pero después en el extranjero no tenemos a nadie más. Tengo entendido, igual no sé si estoy en lo cierto, que hay un jugador en los Atléticos, ¿no? Ese es Jesús Luzardo. Es peruano, ¿no? A ver, lo de Jesús Luzardo es curioso porque yo recuerdo hace 3 o 4 años comunicarme con Mario Lizón, no sé si tienes referencia de él. Mario Lizón es un ex pelotero de la liga venezolana, creo que llegó a jugar en grandes ligas también un par de años, y ahora está dirigiendo a las menores de los Nacionales de Washington. ¿Ya? Mario Lizón tiene orígenes peruanos, sus papás son peruanos, entonces se le invitó a que formara parte del equipo peruano de los Juegos Panamericanos, pero él gentilmente se disculpó, ya era un jugador retirado, además sus obligaciones con la MLB no se lo permitían. Y nos dijo que buscáramos así muchachos peruanos, hijos de peruanos en Venezuela, y uno de ellos era Jesús Luzardo. Luzardo, cuando Ernesto Jerez lo entrevista el año 2019, creo que fue, cuando fue su primer año que había hecho el sprint training y ya iba a subir el equipo mayor en los Atléticos, Ernesto le dice, vas a ser el primer peruano en jugar en grandes ligas. Y Jesús le dijo, no, yo no soy peruano, yo soy venezolano, soy maracucho. Pero es que tú eres peruano, le dijo Ernesto, ¿no? Lo replicó. Y él dijo, no, lo que pasa es que yo nací en Perú, pero toda mi vida le he hecho en Venezuela. Y eso es lo que él siente. No está bien. No es. Pero sin embargo, yo creo que, por ejemplo, diferenciar una oportunidad importante de marketing, al menos Atlético de Oakland pudieron haber sido más inteligentes. Haberlo promocionado a él como el primer peruano en grandes ligas, hubiese hecho que vendan mucho más camisetas de él en la parte de California, porque ahí hay muchísimos peruanos, hay mucha colonia peruana ahí, y de alguna manera hubiese tenido alguna repercusión mediática, ¿no? Pero no se aprovecharon de eso. Ahora sí sé que está uno creo que busca su ficha y sale que es como peruano, creo, no sé si en Baseball Reference o alguna de esas cosas sale Jesús Luzardo como peruano, pero sí sé que se le asocia más al béisbol peruano, pero en realidad él nunca ni jugó aquí, ni vivió aquí, ni nada, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Eso es lo que nos toca, si puede ser de alguna forma. Entiendo. De hecho, hubiera sido muy interesante porque se pudo dar un fenómeno como el que se está viviendo ahorita con Tatis Jr. en la República Dominicana, que prácticamente todos los dominicanos ya son de Padres de San Diego. O sea, por el mismo apogeo que ha generado con sus actuaciones, con su forma de ser. Bueno, ahorita todos sabemos que es el rostro de las grandes ligas, entonces creó un boom en su país. Con ese contrato que firmó, Dios mío. Sí, y creo que también, bueno, si se hubiera dado el caso con Luzardo, pudo haberse dado un fenómeno parecido y también generar un boom con por supuesto que sí. hermanos. Por supuesto. Pero bueno,
Sí. Como te digo, eso debió haberse planificado mejor, no se aprovechó, bueno, ya está. Ya llegará un peruano a grandes ligas que de verdad se identifique un poco con nosotros, ¿no? Hay algunos muchachos que están en Dominicana, que se están desarrollando. Yo he tenido la oportunidad de verlos cuando estuve en el 2019 y en el 2020 por allá. Y esperemos que sean filmados en algún momento, vamos a ver, vamos a ver. Y yo no creo que tarde mucho, digo, con todo el trabajo que están haciendo, principalmente con la selección, que ya están teniendo como que mayor roce internacional, no van a tardar mucho en encontrar esas joyas, ¿no? Ojalá que en menos de 10 años podamos tener un jugador peruano firmado en grandes ligas, que esté jugando en grandes ligas, no que esté en las menores, ¿no? Que juegue en el Gran Circo. Ojalá. Bueno, normalmente, digo, quitando la parte de la pandemia, ¿en qué fecha se juega el torneo de la Liga Peruana? El torneo de la Liga Peruana, ese es el único país en donde se juega en invierno, creo. No se juega en el verano. ¿Ya? Siempre empieza el domingo siguiente después del Día de la Madre, del segundo domingo de mayo. Entonces, el tercer domingo de mayo empieza nuestra liga. Empezó así todo este tiempo y acaba en noviembre. Bueno, esperemos. Bueno, este año no creo que hagamos liga. Si hacemos algún torneo será en el último trimestre del año. Y con equipos invitados. No creo que todos tengan la posibilidad de poder invertir en pruebas serológicas que está pidiendo en este momento la federación, pruebas antígenas, perdón, que son un poco más caras en su costo, y no todos los clubes tienen la posibilidad de poder solventar eso, ¿no? Estamos hablando de miles de dólares semanales o mensuales para solventar, y nuestra economía no lo va a permitir, así que solamente seguro va a ser un torneo de exhibición con algunos equipos invitados, los cuales puedan sí formar parte de este torneo, para mantenernos activos, si se puede decir de alguna forma, ¿no? Ya nosotros a partir del año 2022, cuando tengamos la posibilidad de poder hacer esta liga semiprofesional, vamos a meter a todos los jugadores de todos los equipos en una bolsa y vamos a drafearlos. Es algo que no se ha hecho, ¿no? Vamos a drafearlos, se va a elegir a cinco coaches encargados, a cinco gerentes que se encarguen de poder administrar estos equipos, y va a ser interesante ese draft. Del principio para nosotros va a ser muy emocionante, seguro muy emotivo, y lo vamos a televisar seguro, va a ser algo para nosotros que va a ser muy íntimo, pero va a ser algo nuevo y que va a ser entretenido, y va a ser que los equipos, pues en un draft tú sabes que al final los equipos van a estar muy muy parejos, ¿no? Eso va a ser muy interesante, y el tema de que sea competitivo y que haya algún un rédito monetario lo hace mucho más interesante todavía, ¿no? No solamente por el hecho de competir, sino también por el hecho de ganar algún premio económico. Claro, claro. En ese sentido, también me llegó un poquito de curiosidad. Me decía que tienen como tal ahorita 2 estadios. Sí. En ese caso, los equipos que tienen están distribuidos entre estos 2 estadios, o sea, son 2 ciudades. No es una sola ciudad, sino que lo tenemos en 2 salas diferentes. Si me permites compartir la pantalla, te voy a mostrar un mapa de Lima para indicarte dónde están los estadios y pueda mostrarte dónde estamos exactamente nosotros. Vamos a ubicarnos un poco. Este es mi gran país, muy grande en extensión, pero en realidad pocos pobladores comparado con México, ¿no? Vamos a ver la ciudad de Lima. Si no me equivoco, ¿dónde está esta? Yo vivo por aquí. Esta es la provincia del Callao, y aquí tenemos el primer estadio de béisbol, donde dice acá Piscina Deportiva del Callao, Estado Miguel Grau. Está el primer campo de juego, el más antiguo y que fue remodelado para los Juegos Panamericanos. Estoy pasando la vista, de acá se ve. Bueno, el campo está en mal estado debido a que se ha abandonado por un año. Este es el campo de juego que fue habilitado por los panamericanos. Estuvo impecable, pero lamentablemente por el tema de la pandemia fue utilizado como hospital de campaña para tener ahí a ciertos pacientes de COVID. Pero es un bonito estadio, muy cómodo, pequeñito, pero tiene todas las comodidades, y está dentro de un complejo deportivo
donde se jugaron los Juegos Panamericanos. Aquí hay un complejo de voleibol y ese es el de fútbol. Por aquí está el de boxeo y bueno, ese es el primer estadio, ¿no? Ahora voy a mostrarte el otro. Está bastante más alejado, en una zona de la periferia de Lima. Y es una zona bastante pobre, si se puede decir de alguna forma, ¿no? Que es Villa María del Triunfo. Se decidió hacerlo por allá para que los muchachos tengan la posibilidad de ver deportes de alto nivel dentro de una zona donde no se practica mucho deporte. Y esto es básicamente la falda de los cerros que rodean Lima. Aquí está, este es el complejo Andrés Avelino Cáceres, donde tú puedes ver el complejo deportivo. Estos son 2 campos de softball, que también lo usamos para béisbol menor. Y este es el estadio que te mencionaba yo, que no tiene nombre, solo el complejo se llama Andrés Avelino Cáceres, pero el estadio no tiene nombre. El Instituto Peruano del Deporte no nos ha permitido ponerle nombre, nosotros hemos querido nombrar ese estadio, pero bueno, no nos ha permitido hacerlo. Y en algún momento lo puede hacer. Entonces, como tú verás, ese es un estadio y el otro está muy, muy distante de la ciudad, ¿no? Estamos como a 2 horas más o menos de camino, 1 hora y media, 2 horas. Y por ahí tenemos sitios donde los clubes han hecho su propio campo de juego. Los japoneses tienen su estadio aquí, a ver, te lo voy a mencionar. Este es el estadio de los japoneses que te mencionaba, es el club AELU. Tienen un campo de juego aquí. Bueno, esta parte la usan para el béisbol menor, pero este es el diamante principal. Y tenemos en Jesús María otro pequeño diamante, pero como te digo, Lima no tiene muchos campos de béisbol. Y eso es porque nosotros somos un país pelotero, te lo voy a repetir, ¿no? Y es una pena porque el deporte en sí es muy bonito, tú lo sabes más que nadie, pero no tiene muchos adeptos todavía. Este es el 4º campo de béisbol en Lima, está un poco abandonado también, por la pandemia me imagino. Pero la intención es tener en los próximos 3 años en Lima por lo menos 4 campos de juegos más. Tenemos una zona cerca del mar que es impresionante y que ahí se va desarrollando los campos, y más al norte de la ciudad también, así que, como te digo, ahorita tenemos solamente 2 bajo nuestra administración, pero hay 2 más que son de alguna manera privados, pero queremos tener 4 campos más. Ojalá que Dios nos ayude y podamos lograrlo pronto, ¿no? Para poder desarrollar ese deporte que de verdad, vivimos en una ciudad muy grande, tiene aproximadamente 12 millones de habitantes, ¿ya? Y no todos conocen el béisbol, pero sí hay mucha gente que puede ayudarnos a desarrollarlo, como lo son los venezolanos aquí en Lima, que ellos siempre los fines de semana se juntan para jugar su softball. Les encanta jugar softball, pero del softball al béisbol son deportes primos y no hay mucha diferencia, así que nos van a poder ayudar seguro a poder masificarlo como hemos querido desde siempre, ¿no? Claro. En ese sentido, bueno, también pues, estuve de curioso en las redes sociales y en la página web y todo, y veo que sí tienen una comunidad ya creada, que les gusta el béisbol. Quiero pensar que la mayoría son de Perú, pero me da curiosidad también cómo se percibe el béisbol, pues no sé si decirlo exclusivamente en Lima o en Perú como tal. No sé si exista como un equipo de grandes ligas favorito. Por ejemplo, en México hubo muchísimo tiempo en el que por Fernando Valenzuela todos eran fanáticos de Los Ángeles, ¿no? Pero también ya se ha empezado a dividir entre fanáticos de los Yankees, de las Medias Rojas, pero sí en su mayoría fue los Dodgers. No sé cómo se percibe el béisbol en Perú. Yo te voy a responder eso con una imagen. Ok. No sé si tú ves esto. Ok. Yo soy fanático de los Medias Rojas de Boston, fanático así ya. Yo viví la época en la que los Medias Rojas no ganaban ni una rifa, creo.
Y cuando se rompió la maldición del Bambino, pues ya fue todo para nosotros alegría, ¿no? En el Perú, solamente los que conocen el béisbol, que somos muy pocos, me refiero, conocen el sentido de disfrutar el deporte, solo ellos tienen equipos favoritos. Y te diría que el equipo que tiene más fanáticos aquí en el Perú son los Yankees de Nueva York. Okay. ¿Ya? En segundo lugar, te diría yo que los Gigantes de San Francisco, y en tercer lugar, los Medias Rojas de Boston. Cuando tú hablas con cualquier muchacho que juega béisbol aquí en el Perú, con cualquiera, de cualquier equipo, peruano, no venezolano, peruano, creo que ellos ven béisbol todo el día, al igual que cualquier aficionado del béisbol. Que saben todos los jugadores, han visto los últimos juegos, compran el MLB Pass, día a día que nos encontramos en los entrenamientos discuten el partido anterior, la jugada. Todos tienen un equipo favorito, son fans de un equipo, todos. Y eso no solamente pasa con los jugadores, sino también con los padres de los jugadores que de alguna manera están involucrados en el béisbol, ¿no? Y es una comunidad muy pequeña, pero yo creo que esa comunidad pequeña sí está empapada de béisbol, sí sabe de béisbol, sabe de las ligas del Caribe, la Liga Mexicana, saben de la Liga Dominicana, saben de la Liga Venezolana, les interesa el béisbol, ¿me entiendes? Entonces lo viven en su día a día, es parte de su rutina. Y que bueno, yo quisiera que, bueno, no toda la población peruana lo puede hacer, ¿no? Pero una buena parte sí, ¿no? Que empiece a vivir y disfrutar ese deporte. Y no sé por qué existen personas que solo piensan en un solo deporte, y en este caso en Perú, en el fútbol, ¿no? Piensan que su afición deportiva solo se tiene que enfocar en un solo deporte, en el fútbol, ¿ya? Y yo no entiendo por qué, si tú puedes disfrutar el básquetbol y hacerte fanático de un equipo, disfrutar el béisbol y hacerte fanático de un equipo, como lo haces con el fútbol. A mí me encanta el béisbol, el básquet, el fútbol americano. Tengo equipos favoritos en cada uno de ellos y vivo cada partido de mi equipo como si fuese un partido de fútbol, igual, tal cual. Yo el domingo prendo mi parrilla y veo el NFL Pass todo el domingo y veo a mi equipo tomándome una cerveza. Y todos los días agarro y prendo el televisor para ver a los Medias Rojas de Boston en sus juegos. O sea, lo que está por terminar, ya terminó el partido que estaba jugando ahorita, que estaba ganando. Y así como lo hago yo, lo vive mucha gente aquí en el Perú. ¿Ya? Pero como te digo, es una comunidad muy pequeña. Yo quisiera que eso crezca, de verdad. Porque es bonito tener la afición por varios deportes, no solo uno, varios deportes. Yo disfruto muchos deportes, me gustan mucho los deportes. ¿Por qué limitarse a uno solo, ¿no? Si puedes duplicarlo o triplicarlo admirando otros deportes. Claro, claro. De hecho, bueno, por ejemplo, aquí también por ahí de los 60, 70, el deporte más popular era el béisbol. Ahí sí literal se aplicaba el rey de los deportes en México. Después hubo una huelga de jugadores por tener mejores prestaciones, principalmente seguridad médica y familiar. Y a partir de ese conflicto, el béisbol vino para abajo y ahí fue donde aprovechó el fútbol y se hizo el deporte más popular del país, y de momento de ese lugar no los quitan, ¿no? Pero sí el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano no tanto, pero sí se ha logrado generar esa sinergia entre los aficionados, como dice, de tener un equipo favorito de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo soy del centro del país, de México, a unas 2 horas y media de la Ciudad de México, en una ciudad que se llama Puebla. Y bueno, como puede ver, mi equipo, que es de la Liga Mexicana, de la Liga de Verano, se llaman los Pericos de Puebla. Y de las grandes ligas, curiosamente, soy fanático de los Padres de San Diego, mucho antes del boom que hizo Tatis Jr. Pero bueno, estoy muy lejos de donde está realmente la afición de los Padres, que es en Tijuana, vecino de San Diego. Claro, sí, es un paso. Sí, y por ejemplo en básquetbol soy fanático de los Celtics de Boston. Coincidimos ahí. Muy bien. En el americano yo soy fanático de los de los Broncos de Denver. Yo soy los Tennessee Titans.
curioso porque, bueno, no, por lo menos aquí en México no es un equipo tan, Angular. ajá, tan popular. Es una franquicia que cambió de nombre, ¿no? Primero eran los Petroleros de Houston, y se mudaron a Tennessee, cambiaron de nombre, pero ahí está. Y mucha gente me dice, ¿tú te hiciste fanático de los Titans? En el famoso Music City Miracle, no sé si tú recuerdas esa jugada en unos playoffs contra los Buffalo Bills en el año 99. Digo, no, pues ese año los Titans perdieron el Super Bowl, ¿no? Es fácil y uno hubiese hecho fanático de los Rams, que en ese momento eran de San Luis, o de los Patriotas de Inglaterra, como es la mayoría, ¿no? Pero no, o sea, ya a uno le nace la afinidad por un equipo, no es porque gana siempre, ¿no? En realidad no debería limitarse a eso el fanatismo de las personas. Exacto. Pues justamente también es parte como de lo que quiero hacer con este proyecto. Por ejemplo, cuando uno habla de fútbol, puede hablar tranquilamente de todas las ligas del mundo y puede decir, acá, ¿sabe qué? De la Liga del Perú, yo soy aficionado de tal equipo. De la Liga de España, de tal equipo. De Inglaterra, de tal equipo. O sea, tienen sus equipos a nivel mundial. Y yo creo que también influye un poco el hecho de que el béisbol se concentra mucho en Estados Unidos. O sea, es como que es lo más alto a lo que se puede llegar. En cambio, en el fútbol, bueno, existen varias ligas en el mundo y permite un poco esa diversificación. Pero, por ejemplo, la idea es que, por ejemplo, ahorita yo ya estoy haciendo como mis equipos de otras ligas de béisbol que existen en el mundo, aparte de México, de Estados Unidos. Y quiero ayudar a que la gente empiece a conocer un poquito más de eso, porque también creo que ese es un poquito el problema de Perú, que a lo mejor la gente no sabe que en Perú existe también béisbol, como liga. Así es. Claro, o sea, hemos estado muy aislados del mundo beisbolístico durante muchos años. Solo participábamos en torneos a nivel Sudamérica y nada más, no había más. De repente a nivel menor habían equipos peruanos que participaban en mundiales de las categorías U10, U12, que se hacían a veces en Japón o en Estados Unidos, pero no aspirábamos a más. Y cuando había un torneo, siempre, eso es una anécdota que me contaron a mí hace unos años, había concursos de talentos en las que no solamente participabas de los eventos deportivos, sino que todos los equipos tenían que hacer algún tipo de actividad artística para llevarse el trofeo al equipo con más talento artístico que había. Es una competencia paralela al béisbol. Entonces, el peruano se centraba en esa parte, nada más, ¿me entiendes? No en lo deportivo. Eso me pareció a mí totalmente patético. Y pensar que solamente ibas a buscar ese premio, ¿no? el equipo con más talento, en el show del talento, hasta el premio. Pero son pensamientos que hemos cambiado nosotros. Queremos insertarnos en el circuito del béisbol, poco a poco lo vamos a ir logrando, creo yo. Hemos dado un buen paso yendo a participar de la Copa del Caribe, que también es una nueva liga de desarrollo para países, precisamente en eso, ¿no? En desarrollo. Equipos como Islas Vírgenes, Curazao, Aruba, que no están en el top de los equipos de béisbol, los equipos Premier, pero que tienen, por ejemplo, Islas Vírgenes y Curazao y Aruba tienen jugadores en grandes ligas, ¿no? Haití tiene jugadores en ligas menores. Entonces, nosotros no queremos ir a competir directamente con Cuba, con Dominicana, porque sería imposible hacerlo, con México inclusive. Lo que nosotros queremos es ir a jugar contra Curazao, contra Aruba, contra Haití, que están un poco más altos que nosotros, pero nosotros ya podemos competir con ellos. Además, ya le hemos ganado a ellos, ¿ya? En la última Copa del Caribe que te mencioné, creo, nosotros quedamos en segundo lugar. Dominicana campeonó, pero le ganamos a Haití, le ganamos a Islas Vírgenes. Hubo una academia de jugadores venezolanos que estuvo participando. Bueno, Jamaica tiene un béisbol que de verdad no vale la pena mencionarlo, pero están tratando de crecer, ¿no? Entonces, toda esa zona Caribe se practica buen béisbol, y si a nosotros nos incluyen, nosotros pero encantadísimos de ir, ¿no? O sea, hacer el esfuerzo, invertir en los pasajes, como vamos a hacer el próximo mes, y poder hacernos conocidos. Ya nos conocen, ya saben que hay un grupo de peruanitos ahí que le choca la pelota, ¿no? Y que
que podemos inicialmente participar, te soy sincero, pero vamos a llegar al momento en que vamos a poder competir. Eso es lo que queremos lograr, eso es lo que queremos hacer más adelante. Nos va a tomar unos años, definitivamente, porque en teoría hemos empezado tarde, pero nunca es tarde para poder alcanzarlos, así que poco a poco vamos a ir creciendo, creo yo, ¿no? Eso es lo que queremos hacer al final. Sí, y bueno, ahora que mencionabas la parte de la participación en torneos como la Copa del Caribe, o también me mencionabas que bueno, obtuvieron la sede para la Sudamericana de Lima del 2022. Así, en 2022 tenemos la sede, sí. ¿Tienen algún acercamiento con otros países, ya sea a nivel liga o a nivel selección? O sea, como pláticas. Sí. Mira, suena anecdótico ya, pero la Confederación del Caribe nos ve a nosotros como miembros de su organización, nos toma en cuenta para todo, nos invitan a toda la cantidad de torneos que organizan. Creo que hemos hecho una buena sinergia. En cuanto a nivel de selecciones, estamos muy cercanos al seleccionado de Chile, que es nuestra frontera. Luego, nosotros como selección, como organización, nos hemos visto reflejados en Colombia. O sea, nosotros queremos seguir el paso colombiano o el brasileño, que son béisbol que están creciendo, sus ligas todavía no son tan desarrolladas, pero ya tienen jugadores en grandes ligas hace años. Entonces, nosotros queremos seguir esos pasos. Entonces nos hemos puesto en la mira seguir los pasos de Colombia y de Brasil. Y Chile está siguiendo nuestros pasos. Nosotros de repente tenemos un par de pasos más que ellos, ¿no? Entonces ellos han visto que hemos avanzado, entonces nos piden consejos, a dónde ir, con quién hablar, y ya de alguna manera nos están igualando. Eso es bueno, que nosotros estamos subiendo. Creo yo que Perú está subiendo y Chile también quiere hacerlo, al igual que Argentina. Entonces, de alguna manera, esta parte del sur del continente quiere hacerse notar, ¿no? Quiere hacer que poco a poco podamos insertarnos en el circuito mundial del béisbol, que hemos estado apartados durante muchos años, ¿no? Argentina es un buen referente. No sé si tú sabes, pues ellos son campeones del mundo en softball. Entonces, quieren hacer ese mismo impulso en el béisbol. Los argentinos son muy buenos en los deportes colectivos. Cualquier deporte colectivo lo practican y lo practican bien. Ya hemos visto el claro ejemplo del básquetbol, el fútbol, ni qué decirlo, el voleibol siempre ha sido potencia, el rugby también. Entonces, cualquier deporte colectivo, el argentino lo desarrolla y lo desarrolla bien. Entonces, quieren hacerlo eso en el béisbol también, ¿no? Ya tienen jugadores de ellos en la liga italiana, que es una liga también profesional que hay por allá. Yo creo que de alguna manera esos tres países, Argentina, Chile y Perú, están empujando el coche hacia el mismo lado, ¿no? De hacernos más competitivos. Están mucho más atrasados Uruguay, Paraguay, Bolivia, el mismo Ecuador, ¿no? Están muy, muy atrás. Esperamos de que puedan insertarse en nuestro pequeño circuito para después dar el paso que nosotros queremos o que estamos empezando a dar, ¿no? Que es insertarnos ya a un nivel un poco más alto, ¿no? Que es lo que significa participar en torneos en Centroamérica. Claro. Me estaba platicando que la liga peruana es la única que se juega en verano, ¿verdad? No, en invierno. Aquí. Claro, o sea, el invierno austral es contrario a su verano, ¿no? Claro, cierto. Nuestra liga se juega con mucho frío, así como está jugando ahorita en la Grande Liga. Entonces, mucha lluvia, mucho frío, mucho viento. Acá no llueve, hay llovizna, pero esa llovizna fastidia porque te cae todo el tiempo en la vista y no te deja jugar. Pero nosotros no suspendemos juegos por lluvia, por ejemplo, porque no llueve a ese grado, ¿no? Pero sí, las temperaturas llegan a 8 grados. Tú dirás, bueno, 8 grados se puede manejar, ¿no? Lamentablemente el clima de Lima es muy húmedo, y al ser húmedo, con esas temperaturas, el frío se te penetra hasta los huesos por más que estés abrigado. Entonces es un poco incómodo jugar en Lima. Respiras agua prácticamente, y agua helada todo el tiempo. Entonces las enfermedades broncopulmonares aquí en Lima eran las que todos los años se repetían y se repetían, ¿no? Tú ponías una farmacia, una botica que vendiera medicamentos para los bronquios, para los resfríos y los catarros, te hacías millonario aquí en el Perú, ¿no? Porque todo el mundo cae, todo el mundo se enferma en Lima. Pero es parte de lo que nosotros convivimos, ¿no?
en el Perú, en la época de verano, por lo general son vacaciones, ¿no? Entonces, los muchachos no practican el béisbol. Se van a la playa, están 2 meses en la playa. eh, no, como no van ni a la escuela ni a la universidad, pues se dedican a hacer vida social. Entonces, cuando hemos tratado de hacer torneos en esa época, había mucho ausentismo de los jugadores. No iban todos. Entonces, como no tienen la obligación de hacerlo, se relajaban un poco. Pero si vamos a hacer una liga semiprofesional, ahí sí van a tener que hacerlo. Van a tener un contrato firmado. Y va a ser interesante ver juegos en verano, como tú dices, disfrutar en la familia, estar sentado en el estadio tomando una cerveza, comiendo algo y viendo un juego de béisbol aquí. Eso es lo que queremos hacer a la larga, ¿no? Queremos implementar dentro de nuestro estadio, no solo los stands de comida, sino si la gente no puede por ahora, por el tema de la pandemia, comprar alimentos, de repente prepararlos ellos mismos, no sé, algo vamos a inventar para poder hacer que la familia esté metida en el estadio 4 o 6 horas, que es normalmente lo que pasa cuando hay 1 o 2 partidos, ¿no? de béisbol. Claro. Yo todo esto lo preguntaba porque, como te decía, he estado viendo la estructura de varias ligas. Por ejemplo, la italiana también tiene esta modalidad interesante de ascenso y descenso. Tiene la Serie A, la Serie B y la Serie C. En España, que justamente van a empezar su liga, que ahora es la Spanish Baseball League. También tienen una estructura interesante porque solamente tienen, si no mal recuerdo, como 6 equipos. Igual la Liga de Gran Bretaña tiene más o menos igual 6 equipos, pero varias de estas ligas también juegan 2 encuentros a la semana. Bueno, juegan fines de semana nada más, pero son 2 encuentros. También me daba curiosidad porque Chile y Argentina también están manejando una modalidad interesante en la que el campeón se enfrenta contra el del otro país. Tienen una copa entre Argentina y Chile. Sí, una copa, sí. Entonces también por eso preguntaba que si existía como que ese contacto entre países con Perú, porque yo creo que una vez que se profesionalice la liga, sería muy interesante tomando en cuenta un poco la cercanía que tienen con otros países en Sudamérica, al igual que se da en Europa, para estos encuentros, estos torneos internacionales, sería muy interesante. Mira, yo te voy a comentar 2 cosas. La primera, nosotros tenemos dentro de nuestros planes de hacer un torneo de campeones entre los campeones de Chile, Argentina, Perú. Ya se planteó a la Confederación Sudamericana para poder hacerlo, ¿no? Porque sé que entre Chile y Argentina juegan entre ellos, sí. Eso es uno, ¿no? Y lo segundo, la Confederación Centroamericana del Caribe, la Confederación de Caribe de béisbol, no centroamericana, la del Caribe, quiere hacer una liga profesional de béisbol a nivel de toda América Latina. Quería hacer 2 equipos de República Dominicana, 2 de Puerto Rico, 2 de México, 1 de Colombia, 2 de Venezuela, de cada país, o sea, y hacer como se hace en grandes ligas, ¿no? Series de 3 partidos, uno contra otro, pasearse. Eso involucraba mucha logística porque mover a los equipos, hospedarlos, transportarlos, alimentarlos. Es un plan bien ambicioso que se iba a plantear para este año. Inclusive ya había un preconvenio con Copa Airlines para poder hacer el transporte de los equipos por todos los países. Eso es lo que la pandemia ha hecho de que de alguna manera eso quede en stand-by, ¿no? Pero era un plan de proyecto muy interesante que iba a hacer que se hiciera una especie de torneo profesional a nivel intercontinental, no, perdón, a través de nuestro continente, ¿no? Todo el continente americano, al menos la parte hispana, ¿no? Claro. Ojalá que se dé. Es un proyecto muy ambicioso, como dices, porque, bueno, yo viéndolo desde esa perspectiva, las distancias sí son muy grandes. Largas. Por lo menos si llega hasta México. Porque, bueno, en Sudamérica, pues tienen las facilidades, si no mal recuerdo, que se maneja igual como en Europa, ¿no? De poder ingresar a cada uno de los países sin necesidad de visa. No, solo con el DNI nada más. Por un lado eso.
Entonces sí es muy interesante el hecho de que ya traten de aspirar a incluir al Caribe, no sé, también a Centroamérica y, y a México, pero sí sería muy interesante. Ojalá que se dé. Ojalá que Ojalá. se dé. De verdad que es un plan muy ambicioso, como te mencioné, pero si se pone en la práctica va a tener mucho efecto mediático, creo yo. Ojalá que se pueda dar. Ojalá. Bueno, ahora ya cambiando de tema de la liga a la selección, que es como la que está teniendo más actividad últimamente. En relación a la Copa del Caribe, va a empezar en un mes, 2 meses. Empieza, según lo programado, el día 8 de mayo. Es en Curazao, ¿no? En Curazao, así es. Participan República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Panamá, Curazao, Islas Vírgenes, Haití y Perú. 8 equipos. Puerto Rico va con el equipo que se prepara para el preolímpico, al igual que Cuba. Dominicana, no estoy seguro con qué equipo va. Creo que Dominicana va a ir con su equipo de las Fuerzas Armadas, que es un equipo muy fuerte también. Bueno, Panamá va con su equipo principal. Bueno, todos los demás, ¿no? Haití tiene tiene, ¿cómo se dice aquí? Se han quedado picados, porque en la última vez que jugamos, ellos habían llevado a scouts para que vean a sus jugadores jugar contra Perú en la Copa del Caribe del 2019. Y bueno, Perú le ganó 15-1 a Haití. Entonces, no les gustó mucho eso, ¿no? Uno de los directivos de Haití me lo dice personalmente, ¿no? Pedro, voy a llevar ahora sí un equipo que te va a asustar, porque estoy llevando jugadores que están jugando AA, AAA, en college. Bueno, está bien, lleva lo que tú creas que sea lo que necesites. Yo estoy yendo a jugar y a crecer y a aprender, ¿no? Pero va a ser interesante esa Copa del Caribe, creo yo. Es interesante también ese tipo de anécdotas porque va a la par de lo que fomenta el béisbol, ¿no? El béisbol, que también existe como que esa comunicación, esa amistad ya llevada a países, lo cual también lo hace muy interesante, muy divertido, como decirte, ¿sabes qué? Me ganaste esta vez, pero para este año, ahora te lo voy a poner más difícil, entonces prepárate. Así es, tal cual, de verdad que sí, has dado en el clavo, ¿no? Se ha formado una bonita amistad a lo largo de estos años que venimos participando, y eso hace mucho más llevadero, una bonita experiencia, el tema de poder interactuar con ellos y llegar y sentir que nos conocemos de toda la vida, ¿no? Eso es lo que hace el béisbol, como mencionabas tú. En este caso, la selección de Perú ya se está preparando para el torneo, ¿no? Así es. A ver, te comento. Nosotros empezamos a retomar actividades en julio del año pasado, después de las cuarentenas que el gobierno obligó a tener. Pero no tuvimos ninguna competencia en el año 2020. A final de año tuvimos algunos partidos amistosos contra un equipo de semiprofesionales, jugadores venezolanos que radican en el Perú, que tienen un nivel bastante interesante. La intención era participar de la Copa del Caribe en enero, pero se fue dilatando. Entonces, el equipo que preparamos ya no va a poder viajar. Estamos llevando un equipo mixto de jugadores que tienen mucha proyección, pero todavía son muy bisoños. Va a ser su primera experiencia internacional, pero yo creo que ya están capacitados para dar el paso, ¿no? No estamos yendo a obtener el segundo lugar como lo obtuvimos la última vez, pero lo que queremos es desarrollar a estos muchachos, que pierdan el miedo escénico, que sientan lo que es una competencia con jugadores semiprofesionales o profesionales, porque muchos de ellos, como te digo, han jugado o juegan en las ligas menores, algunos de ellos han jugado en las mayores también, y que puedan sentir lo que ya esta camada que pasó
y que todavía se mantiene, ya la vivió, ¿no? El tema de estar de codo a codo compitiendo con equipos bastante fuertes, que les tiren 95 millas y no se sientan intimidados, que peguen sus cuadrangulares como antes no se hacía. El Perú nunca pegaba cuadrangulares en los torneos, ahora sí lo hace. No somos un equipo de poder, pero de bateo de poder, pero nosotros hemos hecho una mezcla, ¿no?, entre el béisbol caribeño y el béisbol japonés. Yo creo que esa es una definición de nuestro béisbol, y que es un estilo que no se pega mucho al japonés, el béisbol corto del béisbol japonés, y no es el béisbol de poder que es el béisbol caribeño americano. El caribeño es más pícaro, de repente, ¿no? La picardía del béisbol de la calle, qué sé yo. Tal vez eso también hemos hecho una amalgama de esos dos y hemos creado nuestra identidad en el béisbol. Y recién se está notando en estos últimos 2 o 3 años. No sabíamos a dónde dirigirnos nosotros, porque si bien la mayoría de seleccionados 5 o 10 años atrás eran de ascendencia japonesa, ellos se basaban en su filosofía de juego, de la disciplina, del orden, del béisbol menor, el béisbol de aprovechar errores al máximo y todo, ¿no? Pero siempre le poníamos entrenadores de Centroamérica, entonces como que no había cierto engrane ahí, ¿me entiendes? Ya con el transcurrir del tiempo hemos podido hacer que los muchachos que no son de ascendencia japonesa puedan tener la disciplina de estos chicos japoneses, que son muy aplicados, y los japoneses tener la picardía de los otros muchachos. Hemos creado una mezcla ahí de un béisbol que tiene un poco de todo, ¿no? Tiene de disciplina, de orden táctico, por ahí alguno que le choca bien a la pelota y le manda las gradas. Estamos buscando nuestra identidad y creo que ya la estamos encontrando, poco a poco. Ok. En el caso del torneo sudamericano de Lima 2022, esto es el campeón obtiene un boleto directo para el Panamericano de Chile, ¿no? Así es correcto. Ok, ¿esto en qué fecha se va a llevar a cabo? Nosotros hemos solicitado que sea en julio. Julio. Para nuestras fiestas patrias. La gente va a estar, el aficionado del béisbol va a tener tiempo para poder ir al estadio y disfrutar de estos juegos, ¿no? Y queremos hacerlo en esa fecha. Que tengan la posibilidad de poder ir al campo de juego cualquier día de la semana y en el estadio, ¿no? Eso es lo que queremos. Entonces hemos escogido esa fecha. ¿En este torneo van a participar todos los países de Sudamérica? O... Bueno, por defecto se les hace una invitación a todos los sudamericanos. Okay. Por lo general, ni Colombia ni Venezuela asisten. Ellos apuntan más hacia el Caribe. Pero siempre vienen Brasil, Argentina, Chile. Siempre están, ¿no? Nosotros aspiramos a que el torneo sea de 8 equipos. Ojalá que podamos cumplirlo. De los 10 países que son en Sudamérica, que vengan 8 sería genial. Ojalá que así sea. Ok. Bueno, pues prácticamente esas son las preguntas que tenía. No sé si también tengan como, bueno, una vez que ya se lleve a cabo, ¿cómo decirlo? Cuando ya se plante más el proyecto de la liga, quieran aspirar a difundir más allá de Perú este torneo, o seguro que sí, ¿no? O sea, mientras más exposición tengamos, va a ser mucho mejor para nosotros, ¿no? Es lo que queremos. En ese sentido, me imagino que también están considerando la manera en la que se va a difundir los juegos, ¿no? No sé si van a ser a través de YouTube, de Facebook, de una plataforma. La idea es que nosotros tuvimos un experimento en diciembre del año pasado. Nos fue bastante bien con ese experimento a través de Facebook. Tuvimos como 40.000 personas que estaban viendo la transmisión. Es una cantidad importante de gente que para un país que no acostumbra a ver el béisbol estaba bastante bien. Y probablemente nuestro torneo sea televisado, ¿no? El torneo es muy probable. El 95% de posibilidades de que pueda ser televisado y por una señal de cable y también al mismo tiempo a través de Facebook Watch o YouTube. Ok, perfecto.
Lo menciono porque, bueno, ya con esas aspiraciones, por un lado, la televisora a nivel nacional sí le va a dar mucha difusión y le va a dar ese acercamiento para que todos los peruanos puedan disfrutar del béisbol y de la liga peruana como tal. Y para los que somos de fuera, bueno, también poder disfrutar de algunos de estos encuentros. No te Y preocupes, te voy a pasar todos los links. Es más, cuando estemos en la Copa del Caribe, creo que también va a ser televisada, te voy a pasar los links eh, claro, por para que favor, puedas ver los partidos de la Copa del Caribe. por favor. Ahí voy a estar pues muy pendiente de todo lo que todo lo relacionado a la selección peruana y a la liga. Ojalá, pues, En poco a cuanto poco, tenga el rol de juegos de la Copa del Caribe, que me imagino será en un par de semanas, te lo hago llegar a través de Twitter. por favor.